de la proposición compuesta, ¿verdad? Y vimos los conectivos lógicos que son la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Entonces, vamos a trabajar acerca de la traducción eh, al lenguaje verbal, que es similar a lo que trabajamos la semana pasada. Lo único que acá pues ya va a ir un poco más de símbolos. Entonces, tenemos el primero, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lenguaje verbal y lenguaje lógico. Entonces miren, tenemos estas dos proposiciones, P, que significa llegar a casa, y Q, que significa encender la luz. Con esas dos proposiciones vamos a encontrar entonces el significado de estas 5 proposiciones que tenemos aquí. Si se dan cuenta, pues ya no es tan simples como era en la anterior. La primera sí es simple. Entonces, escribiríamos ahí P. Bueno, ¿qué significa P? Llegar a casa. Llegar a casa. Entonces nosotros decimos acá pues llegar a casa. Y ese símbolo que tenemos ahí, ¿cómo se lee? La I, Y Llego a casa, ¿no? la I es la profe. el símbolo que tenemos ahí se lee I. Y ahora escribimos el significado de la letra Q. ¿Qué es? Llego a casa. Encender la luz. Encender la luz. Encender la luz, correcto. Encender la luz. Entonces, aquí ya hicimos esta traducción. Esto es lenguaje lógico. Y esto es lenguaje verbal. ¿Sí? Eso es lo que manejamos. Ahora tenemos aquí la siguiente. Miren. Esto, tenemos una negación. Entonces, vean. Cuando negamos algo que está entre paréntesis, cambia, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría no P y no Q. Si se dan cuenta, el símbolo lo cambié, porque también lo estoy negando. Entonces, ustedes deben de llegar con esto a la conclusión de que O, cuando se niega, se cambia por I, ¿sí? Cambia por I. Entonces, lo que vamos a traducir es esto. Entonces, la negación de P. ¿Cómo sería la negación de P? No llegué a casa, No profe. llegar a casa. No llegar a casa. No llegar a casa. El símbolo que tenemos ahí se lee No. No. I. Ah, sí. Y Este se lee I. Ahora tendríamos la negación de Q. ¿Cómo sería la negación de Q? Y no encender la luz. No. Muy bien, no encender la luz. Ahí estamos, correcto. Entonces, lenguaje lógico y lenguaje verbal. Bueno, entonces tenemos allí. Ahora este. Miren, entonces nos quedaría la negación de Q. ¿Con qué símbolo cambiamos O? Y Con I. Y ahora, si negamos la negación, ¿qué nos queda? Nos va a quedar la proposición original, P, ¿sí? Negar una negación nos queda algo positivo. Esto es como en la matemática, ¿verdad? Menos por menos nos queda más. Entonces nos queda positivo. Entonces, esto es lo que vamos a traducir. Primero tenemos, miren, la negación de Q. ¿Cómo es la negación de Q? No llegar a casa y encender la luz. No, no encender la luz. exacto. Primero es no encender la luz, porque aquí tenemos negación de Q.
No encender llegar la a luz y llegar a casa, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con ver qué letra es la que tenemos primero, para saber entonces qué es lo que voy a escribir. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría el inciso D? Pues van a ver ustedes si es correcto. Entonces, tenemos la negación de P y Q. De tal manera que entonces aquí nos quedaría no llegar a a casa casa y encender y la luz. encender la luz. Muy bien. Y encender la luz. Allí estamos. Muy bien. Y entonces ahora tenemos por último, miren. Este símbolo es la condicional. ¿Sí? Entonces, este habíamos dicho que se leía sí, entonces. Entonces, aquí pues vamos a tener que tener un poco de coherencia también con lo que vamos a escribir, ¿verdad? Cuando me refiero es de que, miren, yo puedo decir, sí, el significado de P es llegar a casa. Lo voy a escribir primero así, tal y como es. Entonces, encender la luz. Pero sí, miren, si nosotros viniéramos y dijéramos esa oración así normalmente, si llegara a casa, entonces encender la luz, allí hay un error de lenguaje. Hay un error en cómo lo estamos diciendo. Si hablamos de primera persona, si llego a casa, entonces Enciendo la luz. enciendo la luz. Entonces, allí ya estoy acoplando la proposición, ¿sí? Personalmente. Esto es en primera persona. Si fuera en tercera persona, es decir, hablando de él o ella, ¿cómo se tendría que escribir? Si llegas a casa, Bueno, entonces enciende la luz. esa sería una forma. Si llegas a casa, entonces enciendes la luz. Lo único que aquí llegas y enciendes, estamos hablando de tú. Esta es segunda persona. Y la tercera persona sería, pongámoslo así, si él llega a casa, entonces él enciende la luz. Si se dan cuenta, no es mucha la variación, ¿verdad? Pero solamente con agregarle la S o quitársela, ya le da un sentido diferente. No puso el él en la oración, profe. ¿Que no puse? El pronombre. No, no lo puse, porque es implícito. Aquí no dice él, ¿sí? Pero yo estoy cambiando el verbo para darle el sentido de la persona. Ustedes, pues, que están en cuarto bachillerato, deberían de saber de que hay oraciones que son explícitas y otras que son implícitas, en donde el pronombre, o sea, la persona de la que se está hablando es omitida en el implícito. Si llega a casa, entonces enciende la luz, se entiende que es él o ella. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, esto es porque acá mi proposición sí no lleva ese pronombre. Bueno, entonces, ¿estamos claros en cómo se realiza la traducción? Sí, profe. Muy bien. Ahora, tenemos ahí pues una actividad en la hoja de trabajo que va a ser la número 4. Yo creo que ustedes por ahí la van a tener, ¿verdad? Que dice, se las voy a mostrar. Que se va a hacer una tabla con tablas de verdad. Este documento de las tablas de verdad está acá, o sea, dice, en una hoja arcoíris elaborar las tablas de verdad de la conjunción, la disyunción, condicional, bicondicional, negación
y los tipos de resultados lógicos. Entonces, esto lo vamos a estar trabajando la otra semana con más detenimiento, ¿verdad? De cómo se resuelve la conjunción, cómo se resuelve la disyunción, la condicional, la bicondicional, la negación y qué tipos de resultados hay. Lo que yo necesito entonces es de que en la hoja arcoíris, digamos, yo aquí hice el esquema, pero para que se haga la idea, ¿verdad? Entonces, está su hoja arcoíris, en la parte de arriba coloca el título, que es tablas de verdad. Luego, la hoja la va a hacer con 6 separaciones, ¿sí? Y en esas separaciones va a colocar lo que está acá. En el primero, conjunción. En el siguiente, disyunción, condicional, bicondicional, negación y tipos de resultados. Bueno, esta parte, esta presentación, les voy a enviar únicamente esto. ¿Qué es lo que está acá? Entonces, miren, aquí está la conjunción. Entonces, lo que ustedes van a colocar en el espacio es el nombre, ¿verdad? Así como está aquí en este cuadrito, el nombre que es conjunción, la tablita de verdad y la definición. Es decir, aquí dice que en la conjunción entonces el valor de verdad es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. También sería bueno que agregaran el símbolo y cómo se lee para que entonces se acostumbren a ello. Aquí pues hay unos ejemplos. Yo les voy a compartir estas, que es la conjunción, la disyunción, la condicional, o también se puede llamar implicación, y la bicondicional. Esto se los voy a compartir, como les digo, la otra semana. Al grupo de WhatsApp ese archivo. Estas cuatro citaciones de tablas se las voy a enviar para que ustedes puedan hacerlo en su hoja. ¿Sí? En la hoja arcoíris y también está la negación. También están los tipos de resultados que en este caso pues también se los envío ahí. Ustedes pues ya harían un resumen. No sé si hay alguna duda en cuanto a cómo deberían de hacer esa tablita. No, profe. Ahí para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Repito, entonces en la parte de arriba le colocan el título, luego hacen las 6 divisiones y en cada uno van a colocar lo que yo les mostré. En la conjunción, lo que es de la conjunción y así sucesivamente. ¿Estamos ahí claros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Después. La proposición condicional, entonces nosotros tenemos ahí lo siguiente, ¿verdad? Sabemos de que el símbolo, pues es la flecha apuntando a la derecha, ¿verdad? Eso es lo que sí sabemos. Esto. Entonces, dice que la conversa de la implicación, ¿sí? La conversa es el cambio de las proposiciones. Es decir, aquí estaba, si P entonces Q, entonces la conversa es si Q entonces P. O sea que entonces se invierte, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Dice, hallar la conversa de la proposición. Entonces, si P entonces Q significa, si un volcán está en Perú, entonces está en América. ¿Cómo sería la conversa? Es invertir las proposiciones. Entonces, Si un primero volcán está iría, en América, entonces está en Perú. ¿Sí? Esa es la forma que se trabaja la conversa. Ya vamos a hacer otros ejemplos más de estos, pero entendamos esas formas, ¿verdad? Que es invertir las proposiciones. Entonces, pues le toman captura ahí o me dicen si ya lo copiaron para poder continuar a la siguiente, ¿verdad? Ya, profe. Muy bien. Entonces, esta es la conversa, recuerden, estamos viendo conversa. Ahora la contrapositiva. Bueno, observen aquí la forma que tiene la contrapositiva. Siempre tenemos la proposición normal, ¿verdad? Si P, entonces Q. La contrapositiva
es similar a la conversa, que se invierten las proposiciones, pero aquí vamos a tener las negaciones, ¿sí? Las negaciones de esas proposiciones. Entonces, miren, estamos hablando de la misma proposición. Si un volcán está en Perú, entonces está en América. Esa es la proposición. Entonces, se invierten las proposiciones, pero se escriben en negativo. Entonces, la contrapositiva queda como, si un volcán no está en América, entonces no está en Perú. Invertidos y negados, ¿sí? Esa es la contrapositiva. Repito, vamos a hacer otro ejemplo más acerca de esto. Muy bien. Vamos ahora entonces con la inversa. Igual, si le toman captura, por favor, o lo copien para poder avanzar. Ya, profe. Ahora, Ya, profe. muy bien, muchas gracias. Entonces, en la inversa, tenemos lo siguiente. Sé que la inversa es el mismo orden de proposiciones, pero negadas, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos otra proposición, dice. Si 8 es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2, ¿sí? Si 8 es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. Esa es la proposición. Entonces, su inversa es el mismo orden, pero negadas. Si 8 no es múltiplo de 4, entonces no es múltiplo de 2. Entonces, ahí tenemos. Estas son las variaciones que se manejan con una condicional, con una implicación. Entonces, ¿le toman captura, por favor? Y vamos a trabajar algunos ejemplos de esto. Tal vez utilizamos de la hoja de trabajo para poder hacer. ¿Qué es escribir entonces? La conversa, la contrapositiva y la inversa. Ahora entonces les voy a compartir la pantalla. No es. Sí, no es divisor de 6. No es divisor de 6. Ahí está. Entonces tenemos, si 3 es par, entonces no es divisor de 6. Y vamos con la última. Aquí es la inversa. Entonces, aquí es negarlas en el mismo orden. Entonces, aquí sería negar 3 es divisor de 6. Entonces sería, si 3 no es divisor de 6, entonces, y aquí dice no es par. ¿Cómo niego no es par? Es par. Par. ¿Sí? Entonces, básicamente, en lo que nosotros nos tenemos que guiar es en estas formas. Miren. La conversa es esta forma. La contrapositiva es esta forma y la inversa es esta forma. Prácticamente lo que nosotros vamos a trabajar ahí es una traducción, ¿sí? Y en la proposición identificamos, por ejemplo, en el siguiente, X es múltiplo de 5, F es P. Entonces, es divisor de 25, este es Q. Aquí estaríamos hablando de X es divisor de 25. En donde dice un triángulo es polígono, esto sería P. Y el otro sería Q. Y así sucesivamente. ¿Estamos claros entonces ahí con la conversa, contrapositiva y la inversa? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues, así vamos a estar finalizando.